Queridos fieles laicos, sacerdotes y religiosas de la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios, con gran alegría mando este saludo al comenzar el 15º Congreso de la Espiritualidad. Quiero mandarles una voz de aliento en nuestra caminar hacia Dios nuestro Señor. Comienzo preguntándoles a todos y a cada uno de ustedes cómo va nuestro encuentro personal con Cristo, que esa es nuestra fe. Ese encuentro personal debe crecer, debe hacerse como más íntimo, como más comprometido, como más sacrificado. La Iglesia nos pone esta meta: convertirnos en discípulos misioneros de Cristo. No solamente discípulos, no, unos discípulos que verdaderamente sean misioneros. Llevemos a Cristo a los demás. Cuando nos sentimos llenos de Cristo, cuando nos sentimos como alegres, esperanzados, con gran entusiasmo, entonces salimos a hablar de Cristo, sin vergüenza, sin temor, sin miedo. Nos proponen como lema la vida. ¿Cómo va nuestra defensa de la vida? ¿Cómo va? Debemos ser los defensores de la vida, con el rechazo al aborto, con el rechazo a todo género de atentado contra la vida, y aún más, como esperanzados en que podemos transformar las condiciones de vida que no son dignas para muchos de nuestros fieles, sino convertirlas en condiciones dignas y más humanas. Discípulos misioneros como quiere la Iglesia, aprendamos de Cristo el amor al hombre, la piedad, el compromiso con el caído, con el enfermo, con el pobre, con el desamparado. Imitemos a María Santísima, que se hizo discípula misionera de Cristo. Entendamos la devoción a Nuestra Señora como una imitación a Cristo reflejado en Nuestra Señora. Nuestra Señora, que actuó en su casa, allí en un hogar pobre, que trabajó con sus manos, que sudó para llevar adelante el hogar de José y de Jesús, la que estuvo callada y en oración durante todo el ministerio de Cristo y le tocó actuar en la pasión de Cristo, tal vez participándose de su desprecio, tal vez participando enormemente de todos los insultos que recibía Cristo nuestro Señor, y participando, por supuesto, del dolor inmenso de la pasión, y participar de la gloria de la resurrección. Pensemos en María, centro de la Iglesia naciente. Pensemos en María rodeada de los 12 apóstoles y de los primeros discípulos, que todos miraban a ella. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué debemos decir? ¿Qué debemos expresar de Cristo nuestro Señor? Y ella, en su oración y con su ejemplo, enseñó a la primitiva Iglesia a orar y a dar testimonio. Y le enseñó la valentía de salir con la fuerza del Espíritu Santo a predicar. María, reina de los apóstoles, por algo la imitamos como reina de los apóstoles, porque tuvo esa osadía de enseñarle a los apóstoles la valentía de predicar la palabra de Dios. Necesitamos esa. Juan Pablo II hablaba de parresía, de esa autoridad, de ese entusiasmo, de esa autoridad para hablar de algo que conocemos, de conocer la palabra de Dios y expresarla con toda la seguridad. Nuestra Señora, que enseñaba a orar y que acompañaba la oración de los cristianos, y ellos sentían que la palabra de la Virgen las animaba a orar y que la oración de María le daba un poder enorme a la oración. Desde allí empezó a aprender la Iglesia que orar con Nuestra Señora es precisamente orar con la omnipotencia suplicante, como lo dijo posteriormente San Bernardo. Imitar a Nuestra Señora en sus relaciones con los demás, en el servicio a la comunidad, en la humildad, en el trato, también en el sufrimiento de los que tenían que sufrir, de los discípulos que con el choque con el mundo debían sufrir el rechazo de Cristo. María alentando a los discípulos de Cristo
a ser los exponentes de la Iglesia con el valor y la decisión para seguir adelante, dejando atrás tal vez el sufrimiento y la misma sangre y la pérdida de tantos y tantos cristianos que empezaron a dar su vida por Cristo. Imitemos a Nuestra Señora, ella es la discípula misionera. Qué bueno que nos armemos de valor y seamos nosotros discípulos misioneros de la vida humana, de la vida más humana, de la vida entregada a Dios nuestro Señor y al servicio de nuestros hermanos. Les estoy deseando muchos éxitos en este 15º Congreso de Espiritualidad. Los estoy acompañando con mi oración y en este momento quiero enviarles a todos mi bendición de obispo con mucho gusto. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.